Don Rodolfo Ruiz, ¿cómo Don Jesús estamos? Manuel, ¿cómo está? Pues aquí, caray, con visitante de lujo, Chingado. invitado de lujo, don Francisco Castillo Montemayor. Hijo de Muchísimas la gracias por ¿cómo estar con está? nosotros, man. Tenía No, un me da mucho rato, gusto. tenía un rato que no nos sentábamos Sí, juntos, sí, sí, exacto. desde la época de don Manuel Bartlett. Emanuel Barlet. Yo creo que sí, ¿verdad? Desde Pero te he Manuel. seguido, te sigo todas tus conferencias, tus ruedas de prensa, las declaraciones que haces, todas muy fuertes, muy valientes, incómodas para el gobierno, Sí, siempre, o sí, sea, muy bien. es que desgraciadamente no toman en serio. Bueno, yo creo que es una mezcla de todo, todos los gobernadores y la gente que del equipo. Por ejemplo, ahorita Alejandro es una mezcla de todo, cara. Yo jamás ¿Te pensé que fuera refieres a la política? a la formación, su formación, A la formación a su política. formación política, social, ambiental, Es una todo lo mezcla que tú de, quieras. de quién, de Moreno Valle y de Barbosa, ¿no? Por ahí va. ¿Verdad? Pero no era así. Yo no era así. Los políticos cambian, Paco. Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Una cosa O es. sea, no hay Yo ideología, les digo, no hay principios. mira, yo te lo digo, y no creas que presumo de la. Es que no se han calado. No se han calado en el poder. Los de la izquierda no se han calado en el poder. Yo he visto gente de izquierda. Pues por eso los de izquierda no llegan. Recalcitrante porque, pero de pronto tienes el poder y te transformas. Te transformas. Conocíamos a los priistas, los O sea, esa panistas, es la o sea, verdadera transformación. es la verdad. Cuando el político llega al poder, Es que de veras, se transforma. esa es la transformación que se da. De veras es una cosa que debe ser motivo de una investigación Sociológica. antropológica, pero bien profunda, porque eso ha engañado mucho a la gente. La gente se va con la finta de que dice, oye, esta es una persona recta, es una persona honrada, muy comedida, muy respetuosa. Cuando no están en el poder. Cuando no tienes el poder, Oye, tú has estado en el poder, o cerca, pues sí, quizá. No, sí estuvo en el poder, No, pero- fue pero- secretario, relativo. Sí, y pero estuvo nunca- como director del SUAPA, pero pues, nunca ha sido gobernador. Bueno, Que no, a eso es a lo que no, nos ni referimos Dios lo mate, de alguna manera. no, Pero ¿será que se se transforma vaya a meter el chamuco, cabrón. el político se transforma Ajá. o los que lo rodean se convierten en una especie de secuestradores o una para que mezcla de no las lo dos toquen, cosas. para que no lo sabes, toquen, para que no se entere, para... no sabes tú el daño que hace un amigo, que maneje perfectamente la adulación La corte de aduladores, ¿no? De los milagros, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, la corte de aduladores. Se llama. el cortesano. Ahí salen. Ahí sale. El cortesano es de veras, te transforma, te llena la cabeza Ujú, de avispas, ujú. te hace un ruido en la cabeza que pierdes totalmente la A ver, noción. tú estuviste con Bartlett y luego con Mario Estuve Marín. con Bartlett, con Melquiades, con Melquiades también. no, pero estuve en la sierra con Jiménez Morales. Ah, sí. Yo era Con delegado Con de Guillermo Jiménez Guillermo Morales. pero yo nunca venía para acá. Y a ellos también viste que los transformó el poder. Sí, sí. A los Pero ¿a dos. quién más? ¿A quién más? Pues el que manejaba todo era Don Alberto, don Alberto. el del Ah, no, peluquín. pero él estuvo con Mariano Piña. Sí, pero ya venía él haciendo cosas. Ya venía haciendo cosas. Después yo después estuve en la sierra con Jiménez Morales en Zacapoaxtla. Yo era delegado del IMECAFé, de toda la zona de Claro, tú eras de del Cuetzábal, de IMECAFé, sí, Olintla y de cierto. todo ese rollo. Yo eso no lo tenía claro. Sí, Yo del IMECAFé. conocí la sierra. Estaba la UCI ahí cuando No. La Unión Campesina Independiente. estaba en Huizian de Cerdá, cuando yo era... Estaban los antorchos también y fue No, los antorchos llegaron después después. y los llegaron desplazaron. Jiménez Morales Pero llegan después. metió al ejército para sacar a los de la UCI y meter A los a antorchos. A los antorchos. Ahí entraron los antorchos. Si no, no hubiera entrado nunca, pero no existían los antorchos. Ahora, Los usted antorchos- viene del norte, ¿verdad? Usted No no es es de Coahuila, sí. de Coahuila, sí. Entonces, yo estuve con él. Y luego después estuve como delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con Mariano Piño Laya. Estuve 3 años. Pero en ese tiempo el medio ambiente era esotérico, cabrón. Ujú. Todavía. ¿Quién chingado sabía? Apenas en Estuvo esa- como delegado ahí. Estuve como delegado ¿En de la dónde? Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Sí. cuando era Ah, como delegado federal. delegado federal, Ok, sí, ya. cuando era el secretario Camacho Solís.
Sí, Manuel Ujú. Camacho. Manuel Camacho Solís, él fue el que me Te mandó tocó para todavía acá. cuando el Parque Revolución Mexicana, ¿no? Sí, bueno, en esa visita que hizo, Sí. fue cuando me hablaron, oye, vente para acá. Yo iba a ir delegado primero Cuando sembraron las para Sonora. araucarias. Y luego me dijeron, oye, ¿te vas para Sonora? Sí, pero, oye, hubo una bronca en Guerrero, vente para Guerrero. Sí, pues si quiero, voy para Guerrero. Fui a ver Guerrero y dije, la madre, que vamos a estar está re feo. Y en ese tiempo, cuando vino él y que estuvo aquí, así gay y no sé, Sí, estuvo ahí. fuimos a una gira con él. Y Sí. entonces Muy, me habla por teléfono, muy oye, agradable, Manuel, mañana te muy presentas agradable. a Puebla. Sí, ¿y qué voy a hacer a Puebla? Te vas a ir de delegado de la Secretaría de Desarrollo. Sí, pues ahí vengo para Puebla. Y luego ya después vine con el licenciado Barlet. Con Bartlett. Ujú. Y luego después con, Pero Con Combate ya Rubiales. estuvo en el gobierno del estado. ya no, como gerente de la Comisión Nacional del Agua. Yo cuando llegué, ya se había detonado la bronca con los de Nealtican Con y los con de la Suma. antigua. Tú llegaste a apaciguar Yo ese llegué, yo asunto. llegué Yo cuando estaba medio la me bronca, acuerdo sí. ahí de eso. Y Cuando Shota. Rodríguez Verdín ordenó Sí, disparar las sí, balas exactamente. Yo aquellas vine cuando ya en había Paseo pasado todo Bravo, ese sí, desmadre. llegaste tú Y después. es más, los de Chostla todavía exhiben un escrito mío donde yo me comprometí a que tan pronto como se abatieran los pozos en ese tiempo de Ilsa De Ujú. Ilsa. y de, Ajá. y de ellos, en ese tiempo se paraba el pozo, empezaba a hacerse una revisión para que se equilibrara otra vez, que no se Ujú. sobreexplotara y se dejaban ¿Cuántos pozos había entonces? en Hoy hay 4, ¿no? Y ahí son los mismos, creo que son los mismos. son los mismos Son los 4 mismos, pozos. sí. Oye, Bueno, hay Paco. 3 pozos, yo creo que está en construcción, ¿no? Que es donde quemaron los ductos, ¿no? Ah, Mira, ok, En sí. Xostla, ¿no? Hay 3 pozos. los Y ductos, entiendo que hay un cuarto. yo siento que los ductos que quemaron estaban ahí tirados, ¿eh? Porque los ductos son de un diámetro, Sí, de un sí, sí. diámetro muy Grande, grande. Sí. grande. Ujú. Y para sacar un volumen de ese tamaño, pues no lo da Pues no dicen que le echan Sí. combustible a los Son, ductos son y Sí, los, como, dice, y sí los les echaron, queman. sí los quemaron. como Ujú. 10 Pero cuando pulgadas. yo ¿Verdad? O dije, sea, oye, había, digamos, entiendo que estaban los tubos también sí, pues, ahí vi en el terreno y sí, también a los sí, ductos, digamos, que echan algún iban a hacer combustible. alguna otra cosa por ahí. Ujú. Pero si tú te Sí, fijas, están sobre una es el agua que excavación. iban a hacer para Puebla. Con el cuarto Sí, pozo, en teoría la mitad del agua se ajá, iba sí. para Xostla y la otra mitad se venía para Puebla. Ujú. De los, creo Yo les creo perdí que la producen pista. 1000 litros A mí me han por hablado, pero yo no mil quiero litros ir. por segundo, 500 iban para Xostla y Ajá, 500 para Puebla. sí, Oye, a ver, yo leí lo que la semana pasada declaraste de las plantas de sí. tratamiento. Se me hizo muy interesante porque yo desde que comencé a trabajar en el periodismo hace 50 años, en el 74, de las primeras notas que me encargaron fue investigar qué estaba pasando con el lago de Valsequico. Ujú. Y fui a platicar con el entonces doctor Guzmán Arciniega, Arciniega. que era el director la de Facultad química de Sí, de la sí, no, UAP. cómo no, si tú y Y ese yo tuve señor discusiones me durísimas con citó él. en su oficina, me sacó un carterón de expedientes y de cosas, y me dice, es que todo lo hemos investigado, pero el gobierno nunca nos hace caso. Era Entonces me empecé a meter en el asunto. Y ahora que, bueno, cuando Marín, que las plantas tratadoras que si eran de Camel, que si no eran de Camel, que todo el rollo de Moreno Valle cuando llegó con las canoas, ya es navegable la Toyac, ¿no? Entonces el rollo que hicieron la Y después Faramaya. Gali con los Y barquitos luego Gali, en Valsequillo. y ahora Puro vino fraude. la presidenta y otra vez lo mismo. O sea, yo te quiero preguntar, ¿por qué no se ha solucionado el problema de la contaminación de los ríos? El Atoyac, Alce el San Seca. Francisco y el Alceseca. ¿Qué pasa? No tenemos la inteligencia, no hay voluntad política. O hay ¿Por muchos qué? intereses ¿Por qué, económicos. Paco? Mira, el problema no es económico en cuanto a lo financiero para cubrir el costo de las obras que se requieren. No ese es el problema. Porque ya en varias ocasiones el gobierno federal ha previsto inversión suficiente para construir la segunda etapa de las plantas de tratamiento. Tampoco es un problema de tecnología. Hay una gran cantidad ya de tecnologías Ujú. que te pueden sanear el río sin ningún problema. El problema es político, pero también siento yo es de interés económico de los quienes quieren construir, de los moches, de quién hace la obra. Ha habido ocasiones en que se pelea con agua contra el SUAPAP y contra la empresa porque todos quieren manejar la obra, Pues ahí porque está la el obra moche. deja algunas cosas, entre ellos los moches. Ujú, Ahora le llaman retorno. ujú.
Ahora le llaman retorno. Y antes era del 10 y hoy es del 30, Es ¿no? mi columna del próximo domingo. Entonces, por esa razón. Pero si tú quieres, mira, el que concibió el saneamiento fue el licenciado Bartlett. Ujú. Acuérdate Él se que metió mucho en esto él dijo, vamos a hacer el proyecto de Angelópolis. para limpiar el Se río acababa de Manzanillo. declarar patrimonio de la humanidad a la ciudad de Puebla. Dijo, ¿cómo es posible? Vamos a tener los ríos contaminados, patrimonio, no tenemos agua, no hay agua, hay que modernizar el Suapá. Y además quería rescatar el Paseo San Francisco. El Paseo San Francisco, con una todo especie eso como de San navegable. Antonio. Todo Hacerlo eso navegable, él tenía hacerlo concebido. Y dijo, Pero y le- técnicamente no fue y posible. le hicieron un proyecto, de saneamiento. Ujú. La Conagua, estaba Luis Ontañón, trajeron a Luis Claro, Ontañón. vino Luis Luis Ontañón, que claro. conocía bastante de todo Sí, esto. sabía mucho Luis. Tra- Por ahí traje- anda todavía. Trajeron a Luis Ontañón, y entonces Luis Ontañón, con Jesús Campos y otros especialistas de la Conagua, diseñaron el sistema ya de saneamiento integral, no solamente de Puebla, sino de toda la zona conurbada. Dijeron, vamos a construir primero los colectores para que el agua de la ciudad no caiga directamente al río, la interceptemos y la llevemos a plantas de tratamiento. Y diseñaron 4 macroplantas, Barranca del Conde, San Francisco, Atoyac Sur y una para el Alce Seca. Y una pequeñita para el Parque Ecológico, esta Revolución Mexicana, donde era el aeropuerto. Construyeron la de la Revolución Mexicana. Empezaron con los colectores. Iban a construir 120 kilómetros de colectores. Y dijeron, ¿y las zonas industriales? En ese tiempo dijeron, bueno, pues vamos a pedirlos a los industriales. En ese tiempo solamente estaba como El fuerte Parque zona Industrial 2000. el Parque Industrial 2000 y el 5 de mayo. Ujú. Recuerdan que estaba allá por la central de Abasto. Sí. Esas eran las concentraciones industriales más importantes. Dijeron, pues cada uno construye su planta de tratamiento. Se empezaron a construir las plantas de tratamiento, las 4 macroplantas, pero dijeron, no tenemos dinero suficiente para construir una planta que tenga un tratamiento primario, secundario y terciario, porque todo el proceso de tratamiento implica un tratamiento primario en donde le quitas todo lo que va flotando, todo lo que viene de basura, de ramas y todo eso, bolsas, todo eso, y luego le quitas toda la arena, y luego toda la grasa, y luego por ahí le dejas un sedimentador para que las partículas que andan ahí Los flotando materiales pesados. se depositen en el fondo y lo sacamos. Es el tratamiento primario. Todos los sistemas tienen eso. Y luego un tratamiento secundario donde todo lo que está en estado Flotando, ¿cómo? no, lo que está mezclado ya en estado coloidal, dicen los. Ok, sí, sí. Es todo lo que está soluble en el agua, Ujú. todo lo que está soluble en el agua, que no es El material, añil de la mezclilla. todo los tips eso de que está las flotando, telas, todo eso que está soluble en el agua, se lo quitan con un tratamiento biológico. Se puede hacer también contra otro tipo de tratamientos, pero normalmente se utilizan tratamientos biológicos. Es el tratamiento secundario, quitar lo que está soluble. Y luego después ya le das un pulimiento dependiendo para lo que lo quieras. Ese es el proceso de tratamiento. Estas plantas nada más tienen el tratamiento primario, Ujú. porque no hubo dinero suficiente en ese momento para poder hacer una inversión de la magnitud que se requería todo el tratamiento completo. Y dijeron, vamos a hacer primero un tratamiento Estás hablando del sexenio de Bartlett. del sexenio de Bartlett. Entonces sí es un problema económico, ¿no? Entonces, en ese tiempo, acuérdate que cuando Fue entró cuando la Bartlett, debacle Sí, del sí, sí. 94. acuérdate que Bartlett le tocó La devaluación. La de- cuando Cedillo, 94, cuando 94. Cedillo le quitó los alfileres, alfileres, a la sí, sí, sí. economía El y, 94. y se vino abajo la economía, Y tremenda. por eso no se acabó el Pedía- anillo periférico. Y también. entonces pedías dinero y el dinero te lo daban con tasas de interés que iban hasta el 20, 18, 22, 20% eran. Ujú. Así, pero no solamente eso. Una vez que te quedas, todo te lo convertían a UDIs. ¿Te acuerdas de las UDIs? Sí. Que entonces, y que las UDIs iban, iban subiendo. Entonces, era totalmente difícil conseguir un financiamiento, pero Bartlett, no digo que le valió madre, dijo, no, necesitamos hacer inversión, porque si no inviertes, no era economista, pero era una buena medida. En periodo de recesión y en periodo que seas, tienes que meter inversión, porque si no se muere la economía y se muere el Estado. Y dijo Bartlett, no, pues vamos a meterle, vamos a pedir dinero prestado que cueste caro, vamos a meterle inversión, y metió todas las obras de Angelópolis y todo. Pero dentro del agua metió la construcción de los colectores, la construcción de los macroplantas
y dijo, vamos a modernizar todo el sistema, porque acuérdate, lo llevaba Maristani antes, Sí. y Héctor Morales y Maristani, y ahí se lo llevaban medio campechaneado, Era muy aldeano, ¿no? medio, exactamente, esa es la palabra, yo iba a decir chicharronero, pero más ofensivo, no es aldeano, yo creo que esa es la palabra. También hay chicharrones en Monterrey. Entonces, Ahí en la Ramos son muy buenos. entonces dijo Bartlett, vamos a modernizarlo. Y entonces entró a un proceso, fíjate, en esa época, a un proceso en el cual entraba el neoliberalismo fuerte. El crédito que daba a través de Banobras el gobierno federal, te apoyaba más con recursos, daba un crédito y otra parte a fondo perdido. A quien privatizara más, Ah, le daba más a fondo perdido. Si tú privatizabas el área comercial, te daba un porcentaje. Pero si tú privatizabas el área comercial y el área operativa, te daba más a fondo Mayor perdido. porcentaje. Si tú privatizabas todo el organismo, te daba a fondo perdido una gran cantidad. Entonces, yo creo que Bartlett se fue con tacto y solamente le dijo, a ver, bueno, el área comercial quiero que me la modernicen, quiero que metan computadoras, quiero que hagan un padrón para realmente ver a cuántos voy a servir y todo eso. Todo con la asesoría de Luis Ontañón, porque Luis Ontañón traía todo el rollo de la CONAGUA. Entonces, todo eso que se hizo en ese momento, lo pudieron disfrutar Rafael Moreno Valle, porque le dejaron modernizado, le trajeron agua de Naltica, le trajeron agua de Chostla, le hicieron un acuaférico. Cuando yo estuve, se sustituyó toda la red de agua potable, la red de agua potable del centro histórico. Todo se metió con polietileno de alta densidad. ¿Todo el centro histórico? Todo el centro histórico. Entonces, Eduardo, ¿por qué en la época de Eduardo volvieron a abrir el centro para...? Van 2 veces que lo abren, ¿eh? Es más, Entonces, ¿no es necesario el negocio? después, ¿Qué pasa ahí? creo que Masip, no sé si Lalo Masip sí. o Palomino sustituyeron con polietileno de alta Por densidad la 8, la 10, toda, esa zona, toda la Juárez. Ah, Y después claro. la volvieron a hacer. La volvieron a hacer. Dicen, la volvieron a hacer y que la volvieron a cobrar. Hay un montón de cosas oscuras que O sea, no ahí ha es habido una transparencia. tranza. O sea, no es necesario. ha O sea, sido- en este caso ahí no. podríamos decir que el problema del agua es lo que va al agua. Lo del agua, decían lo que va al agua, pero eso es para otra. Por eso, Bueno, pues, lo bueno. del agua al agua. Fíjate nada más. Bartlett consiguió un crédito de 700 millones para modernizar todo, perforar pozos, traer líneas, sustituir la red, todo lo de San Francisco, acuérdate, las inundaciones del Boulevard San Francisco, de Plaza Dorada. Terminó de entubar hasta la conexión de Valsequillo. Hizo otra bóveda Sí. adicional más grande, aquella, De la la bóveda 43 antigua, hasta la de los 60, Valsequillo, sí. tenía 60 litros por segundo, esta tenía 90 litros, la que hizo sí, Bartlett. sí, Bartlett hizo sí. una bovedota tremenda. No se vio. No, pues está enterrada. No se vio. Si no sustitución eso, de red no se vio. ahorita andarías en canoas ahí, ¿eh? Bueno, todo eso estaba modernizado. Había padrón, había oficinas de SUAPAP con un sistema. Cuando no un estaba programa, privatizado. Cuando no estaba privatizado. No existía la concesión. Cuando hicieron la privatización, En la época de Moreno Valle. en la época de Moreno Valle, Grupo Hermes. decían que le valoraron como en 5,000 millones de pesos la infraestructura, Ujú, que le iban a entregar, que le entregaron ujú. a concesiones integrales. A cambio De una concesión de de una 30 años. concesión A de 30 años y una contraprestación de 1,480 millones de pesos. Anual. Anual, ¿no? Le entregaste, sí. No, es única. Ujú. Única. Anualmente era el 5% de la de la del ingreso, recaudación. sí, de la recaudación. Le entregas una infraestructura de 5,000 millones de pesos que valía como 7,000, Ujú. pero se le entregas a una empresa para que te entregue. Aparte de eso, le entregas un mercado cautivo, le entregas una cartera de clientes Ujú. de 4,300 O sea, esto se hizo con clientes. Bartlett. No, con Moreno con Valle. Moreno Valle. No, pero digamos, Todo eso sí, con Bartlett, el claro, padrón, digamos. Claro. Qué bueno, Claro, ahí qué fue bueno, donde- qué bueno donde se hizo que platicas eso. Porque eso costó 700 millones, más las plantas, más los colectores, Ujú. costó en total 1,500 millones de pesos. ¿Has oído de que dicen la deuda histórica y todo eso? Fue lo que le costó a Bartlett, en ese momento, le costó a Bartlett
hacer El padrón, las toda la oficinas modernización, toda la recaudadoras, ok. modernización y empezar la estrategia de saneamiento. Ujú. Eso le costó a Bartlett. Cuando llega Rafael, se encuentra Pero las redes ampliadas. te saltas a Marín, te Ah, saltas a bueno. Melquiades, Bueno, ellos, sí, bueno, Marín, hicieron tanques, siguieron construyendo el colector, siguieron ampliando. Yo digo el centro histórico cuando yo estuve, después siguió Marín con, Bueno, siguió Melquiades primero. siguió Melquiades Sí, primero, fue sí, conmigo, primero fue Melquiades conmigo, y luego Marín. porque Bartlett empezó el proceso. Ujú. Cuando con el liceo Melquiades se terminaron las plantas y se terminaron los colectores, vino a inaugurarlas Fox O sea, las plantas de la primera etapa. de la primera etapa, Ok. nada más la primera etapa. Ujú. Los siguientes tenían que ser la segunda etapa. Ujú. Que Entonces, nunca se hizo. que nunca se hizo, y nunca se ha hecho. Pero Marín inauguró plantas de tratamiento del Atoyac. Marín hizo las plantas arriba, El Verde, Santa Rita Tlahuapan. Él se dedicó a hacer plantas pequeñas ahí arriba, porque En los escurrimientos del... allá en las pequeñas comunidades donde había problemas de contaminación, porque el agua, ellos agarraban, los campesinos agarraban agua para riego del río y las poblaciones se los empezaron a ensuciar, empezaron a reclamar y entonces Marín les empezó a hacer plantas de tratamiento para que no les ensuciaran el río y los campesinos, creo que había 1000 hectáreas por ahí, los campesinos tuvieran el agua limpia para sus cultivos. Por eso se fue el Marín para allá. Por eso fue hacerlo. Y Lalo, Masip y Palomino continuaron sustituyendo la red Ujú. en En la capital. la capital. En la capital, que eso es lo que se tiene que hacer. Cuando tienes muchas fugas, pues Claro, claro. tienes Oye, tuberías. pero eso en relación con la llegada del agua. Pero ¿y la contaminación? Bueno, Porque ahorita el problema ya no es tanto que no con- tenemos agua, porque hay pozos y hay pipas, ujú, y hay pipas que para ujú. entrar al centro tienes que derecho de piso, si no, no te dejan entrar de determinado tamaño y de determinado grupo. Hay agua finalmente cara, pero ¿y la contaminación? Mira, platicaste dos cosas. A ver, ¿a qué se debe? ¿Por qué razón? Si no hay un problema, si el problema financiero se puede resolver, si se puede resolver el problema tecnológico, entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Un problema político y un problema de ambiciones. Todos quieren poner sus tratamientos. Los barquitos siguen por ahí Ujú. Sí, sí, sí. y los barquitos son un fraude. Pues, entonces, si la contaminación permanente viene De a lo largo de Tlaxcala. todo el río, Viene de de Tlaxcala. Tlaxcala y de Puebla y de San Martín y de todo esto, hasta del Estado de México, hasta Río Frío. De Río Frío, Ujú. el río Atotonilco empieza a aventar sus primeras aguas negras a Puebla. Bueno, si en un momento dado no tienes problemas, no tienes un problema tecnológico, si no tienes un problema financiero fuerte, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué todos los gobernadores vienen y prometen el saneamiento del río Atoyac? Un saneamiento que realmente sí es urgente, porque ya está diagnosticadas las enfermedades renales, la leucemia infantil, las enfermedades De piel, de piel, enfermedades respiratorias, respiratoria. cancerígenas. Ujú. Bueno, todo esto Infecciones ya en está. los ojos. ¿Por qué razón no lo hacen? Si todos los que llegan, firman convenios, firmó convenios Bartlett, Melquiades, Marín. Marín, Moreno Moreno Valle, Valle, Gali. Gali, Barbosa, ya no sé si hayan firmado. Pacheco. Pacheco creo que no firmó, porque no le dio tiempo. Qué Pero, bueno, ¿no? Porque... bueno, todos firman convenio. Imagínate. Todos hacen recorridos al río. Todos quitan la basura. Todos identifican las descargas. Y el río está Todo- cada vez más contaminado. Todos y nadie hace nada. Ahorita, por enésima vez, llega la presidenta y forma los equipos. ¿Y qué hacen los equipos? A recorrer el río, Otra vez, a identificarlos. otra vez, lo mismo. Ya, otra vez lo mismo. Y es lo mismo que hizo Lo mismo. Guzmán Arciniega hace 50 años. Ya lo tenía detectado. Ya lo tenía detectado. Él ya había Es detectado impresionante todos eso. los contaminantes que había. Obviamente que ahora hay más materias primas en las Y industrias. más industria. Hay procesos industriales que generan descargas tóxicas, Sí. metales pesados, compuestos orgánicos volátiles. Hay muchos contaminantes que ahora, a lo mejor antes no existían o no se manifestaban.
Cada vez que haces un estudio, encuentras nuevos. Y cada vez que haces un estudio, encuentras a las mismas empresas, a las mismas descargas. La Pemex, productos confitados, la Volkswagen, Las de mezclilla, Spintex, estas mezclilleras, las 17, las de o las Tlaxcala. veintitantas mezclilleras de Santana Chalmimilulco, Sí, sí. las del otro lado de Nativitas, Esas son. son las los mismas. mismos. Ajá. Y todos hablan sus tremendos mamotretos y aquí estamos. Ahora sí ya sabemos qué pasó. No te habías dado cuenta, cabrón. Todos han transcurrido casi ya 30 años. 30 años han transcurrido desde que empezó Bartlett y Luis Ontañón a hacer los primeros diagnósticos, en que han recabado todo eso. Están georreferenciados aquí, mira, aquí están las coordenadas donde está la descarga y se sabe qué descarga. Y entonces, Y no pasa nada. ¿Y por qué no se ¿Por qué? clausura a las A ver. empresas, a las industrias que contaminan, Paco? Mira, no se. Yo quiero pensar, vamos, no, benévolamente. Dice, bueno, es que a lo mejor no les dan dinero para hacer las viáticos, para ir a hacer las visitas. A lo mejor no tienen para sacar las muestras, tomarlas y mandarlas al laboratorio y pagar lo que cueste el análisis del laboratorio. Pero aquí tienes en Puebla, no te vayas, no necesitas muchos viáticos para darte cuenta que en el río vienen 5,000 litros, 5,000 litros de agua contaminada. 4,000 vienen, te estoy hablando de números gruesos, porque varía mucho dependiendo del mes que tomes. y la temporada, la las lluvias. temporada y hasta los horarios del día en que hagas el aforo. Pero ponle 4,000 litros que se descargan a lo largo del río por el lado de Puebla. 4,000 litros. De los Decía- 5,000 del decía, río. Nos faltan, el 5,000 trae el río porque vienen como 1,000 por De Zapopan. Tlaxcala, Pero de esos 4,000, Puebla te descarga casi 3,000. Puebla. Ujú. Los estudios, todos esos estudios que se han hecho desde hace 30 años, te están diciendo que la parte contaminada, peligrosa, fuerte, también ahí arriba, ¿no? Pero vamos a decir, la de mayor volumen, Está en Puebla. está desde ¿De los límites de Puebla y Tlaxcala? desde antes de que llegue el Zaguapan, por ahí el Zaguapan hasta el río, hasta el Puente de México. Ujú. Ese ya empieza a ser, Ujú. y es la O sea, zona, digamos, aparte de es Tlaxcala y el tramo Puebla. 5, porque está dividido en tramos, Ujú. el tramo 5, y el tramo 6, que es desde el puente Hasta del Puente de Valsequillo. México hasta Valsequillo, es donde el río está totalmente muerto, donde no tiene ninguna capacidad de hacer su trabajo y poder autopurificar o contribuir a Sí, sí, con que el se movimiento. mueva el agua y que se libere de los No, contaminantes. ahí está muerto, no se puede. Bueno, ese Pero tramo esa sexto, cuenta que va para el distrito de sí, riego de de Tecamachalco. Tecamachalco. Bueno, ese tramo es el más contaminado. Y ese tramo es el que le corresponde Al municipio. al municipio. Al municipio le corresponde. Y ¿Y sabes al- con quién lo descarga? Con Y a la 4 concesionaria, ¿no? Sí, la concesionaria. Si El le corresponde municipio- al papá, le corresponde Ah, o a sea, la concesionaria. La concesionaria tendría que limpiar el agua que mete al río. De los 4,000 que vienen, de los 4,000 que De los vienen, 5,000. de los no, sí, no, pero nada más del lado de Puebla. Ujú. De los, a los Ok. poblanos, estoy hablando de los poblanos. A los poblanos correspondería lavar, 4,000. limpiar 4,000. De esos 4,000, a Puebla 3,000. le corresponden 3,000. Para verificarlo, tiene que verificar 4 descargas de las macroplantas. 4 descargas. No necesitas no necesitas muchos viáticos, simplemente que tengas la decisión política de ir a verificar qué está haciendo Concesiones Integrales con el agua que están generando los poblanos, porque los poblanos le están pagando Aguas de Puebla Por mantenimiento. no, O sea, porque le den tratamiento. A ver. Y por tratamiento, claro. A ver, entonces, yo pago por el agua que entra a mi casa Sí, y pago por la salida del agua. sí. Por el tratamiento. Y Sí. pagas porque No, porque es el drenaje. No, Sí, 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 yo, sí, sí. yo lo que tengo es una trampa de grasa. Sí, sí. Es lo que me obliga la ley. Sí. No tengo más. Ujú. Una casa que tenga solamente uso, digamos, pues, habitacional es diferente, ¿no? Pero esa agua que yo saco al drenaje, el drenaje que instaló el gobierno municipal o el gobierno estatal o el gobierno federal o todos juntos, se va
llega a la planta tratadora Ujú. y ahí es donde Concesiones Integrales debe limpiar el agua Claro. para meterla al río. Claro. ¿Y eso por qué no se usa jurídicamente para quitarle a Concesiones Integrales la concesión, valga la redundancia? Porque no está haciendo su labor, está incumpliendo con su labor. Claro, claro, ¿Por qué no se hace? claro, claro, porque no hay una decisión política, hay un encubrimiento. La empresa alega que sí está saneando, pero si tú vas a su empresa, te vas a decir cuenta, pero te vas a dar cuenta de que solamente tiene un tratamiento primario. Entonces, tú, por más que me quieras decir tú que la estás tratando, es que nada más tienes un tratamiento primario, no tienes un tratamiento para quitarle todo lo que está soluble. Es, fíjate, es de veras incomprensible, porque ahí entras a donde quiera que entres te atascas en la administración pública, ¿eh? Entramos con el saneamiento. Hay un grupo que demandó Aguas de Puebla por estar cobrando un saneamiento que no da, Que no da. que no está dando, es un fraude. Me estás cobrando por un servicio y el servicio no lo estás dando, yo te lo pero estoy pagando. déjale de pagar el agua Y te cortan. te cortan. Bueno, tú vas y pones la denuncia y la denuncia no prospera. No prospera la denuncia. Por más argumentos que le pongan. Pues, espérame. ¿Tú has es que- presentado denuncias, Paco? No, yo no he presentado ninguna denuncia. Me han presentado contra mí. Pero. Es otra historia. Ah, bueno, sí, Es puse otra una historia. denuncia. Sí, claro, acabo de poner una denuncia contra Carrancá, contra Flores Toledano, Sí, contra los funcionarios. contra los funcionarios Ah, claro, la que me semana fabricaron, pasada que me comentaste fabricaron, eso. que me fabricaron el delito. Pero es Pero es pues otro cuento. Carrancá no vive en Puebla. No, Flores Toledano es- nunca vive en Puebla. No, y además me dijeron claramente, estás loco, ¿cómo que se te ocurre? A los jueces y a los procuradores y a los fiscales no se les demanda. Ellos tienen libertad para... Eso fue lo que nos dijo la gente del Ministerio Público, ¿no? Dijo, no se les puede mandar. No se puede... Si es que ellos tienen patente de corso, pero es otro boleto. Estamos hablando del saneamiento. Si Aguas de Puebla construyera la segunda etapa y la tercera etapa, que es su obligación, De las plantas por de ley, tratamiento. de las plantas de tratamiento de Puebla, Ujú. tendríamos capacidad para sanear 3.600 litros por segundo. De los 4.000, 3.600. Obviamente que no vas a meter toda el agua de la cuenca de San Martín, Santa Rita hasta acá, no. Pero tienes a San Martín que puedes incrementarla hasta 400 o 500 litros por segundo. Ahorita solamente tiene 200. Tienes una planta de Huejotzingo que también construyó Bartlett. Bartlett se metió a construir allá en Huejotzingo porque eran los puntos donde se estaba generando el mayor volumen de descargas de aguas domiciliarias. Entonces construyó en Huejotzingo y ayudó a la planta de San Martín Texmelucan, que eran los dos puntos y siguen siendo. Si nosotros le decimos Aguas de Puebla, termina tus plantas de tratamiento, así lo estableciste en el convenio, así te lo exige la ley, así te comprometiste. O sea, en el convenio está que tiene que hacer la Te segunda y tiene que tercera cumplir con etapa. la ley vigente, dice la ley. Así. Es Recibe que toda es la más que motivo infraestructura, para quitarle la concesión, recibe la infraestructura, ¿no? entonces recibe toda la infraestructura y ahora la va a operar y se va a comprometer a cumplir con toda la ley vigente en materia de agua potable, de drenaje y de saneamiento, manejo de lodos también. Entonces, todo eso lo tienen que hacer ellos. Si pudiera o si tuviera la capacidad del gobernador de sentarse con el dueño de Concesiones Integrales Los para HAM. explicarle Dicen que son chinos ahorita también, ¿no? Que son, dicen, no estoy Pues muy entró seguro. una fibra, ¿no? Pero Entró una fibra. Pero pues, el Oye, accionista principal no, siguen siendo los te HAM digo que González. donde quiera que le entres te atascas en el lodo. La venta probablemente no se quieran ellos aventar el tiro, porque en el momento en que pase de una empresa privada a una empresa pública, a lo mejor podría tener un impacto en los bonos o certificados que hayan emitido Ujú. en la bolsa de valores, que se vayan a venir abajo y que se venga financieramente. Pero hay respuestas financieras. ¿Qué será peor? ¿La contaminación que estamos viviendo o el tráfico de fentanilo?
Híjole, Porque, híjole. digo, No, acá no, no se sabe de ese tema, pero lo que nos están haciendo, pues es que nos están metiendo fentanilo en Manzanillo. te están dañando la salud de mucha población que Claro, está sustentado y está claro. justificado. Y vuelvo a lo de Aguas de Puebla. Si concesiones integrales, si sentar, diga, a ver, mira, tienes que cumplir, por ley lo tienes que cumplir. Tienes estos elementos para hacerlo. Ellos presentaron en el 2022, ya presentaron ellos, desde el 2022, estuvieron presentando un proyecto de inversiones para construir colectores, para hacer los proyectos ejecutivos y construir las plantas, la segunda etapa y la tercera etapa. Cuesta las puras plantas 2.500 millones de pesos. Se los aprobaron ya, se los aprobó el Congreso a Aguas de Puebla. Ujú, Digo, sí, a concesiones ujú, integrales. ujú. Ya se los aprobó, ya está. En este momento ya deberían haber terminado la segunda y tercera etapa de la planta de Barranca del Conde. Voy a visitarlo. No han puesto un tabique. Ahora, digamos, ¿qué pasa? Porque yo recuerdo la campaña de Miguel Barbosa Sí, en 2018, la sí. primera campaña. Yo ahí anduve también. Los candidatos a diputados federales, candidatos a diputados locales, todos firmaron una plataforma donde uno de sus compromisos, de los principales, era Limpiar el monte. retirar la Ah, concesión. bueno, retirarlo, sí. Ujú. Llega Barbosa, no en el 2018, sino en el 2019 a la gubernatura, y ese compromiso se le olvida. Lo mismo pasa con Armenta. Armenta, uno de sus compromisos Sí, de campaña sí. fue retirar la concesión. Ujú. Lo reiteró Bueno, a con lo largo. Barbosa podríamos decir ya se terminó su gobierno. Vamos a ver si los siguientes 5 años Armenta lo No, hace. lo que veo es un cambio en el discurso de Armenta. Ah, ok. O sea, Armenta ya no está prometiendo el retiro de la concesión, ya dice que es muy difícil, que mejor vamos a negociar. O sea, su discurso cambió No, radicalmente. pues de Mira, Uno era el Chedraui. discurso en campaña y otro es el discurso ya como está gobernador. bien. O sea, ¿qué pasa en ese trayecto? En ese inter, ¿qué Mira, pasa? Rodolfo, vamos a darle la oportunidad de decirle, está bien, no se lo quites. Pero Que ¿por qué? cumplan. Exígele Pero que ¿por qué cumpla. no le exiges? Que cumpla. ¿Por qué no le exiges que cumpla con la construcción de las plantas de tratamiento? ¿Por qué no te ha entregado los proyectos ejecutivos? Por qué no ha empezado la construcción de los proyectos ejecutivos? A ver, dime por qué razón no tenemos servicio de agua de manera continua. ¿Quién sería de- la persona dentro del gabinete que le pudiera exigir eso a concesiones integrales? Mira, ¿Jiménez Merino? no, espera, mira, Es el pues SOPAP, debe ser, ¿no? no, debería ¿No? ser, el directo debería ser porque es el regulador. El SOPAP quedó como regulador. Sí, no, Acuérdate que los sistemas operadores, de acuerdo al 115 constitucional, son municipales, Ujú, pero en el caso de Puebla, se hizo regional, ujú, el pleito con Hinojosa y ujú. todo claro, eso, claro, que con el licenciado Barlet, que se lo quitó porque Sí, iba a dar. El Bueno, SOAPAP le estaba dando agua a Chostla, así es, aparte así de es, Chostla, así es. aparte de. Fue el No, pleito aparte de con Chostla no, Hinojosa. Sí, sí, fue el aparte pleito de con Chostla Hinojosa. no, aparte de Amozoc, aparte de San Pedro, aparte de San Andrés, aparte de Sí. Coatlacingo, Entonces aparte de sería el Coronango, Estado. y entonces lo hizo regional. Ujú. Entonces el Estado Entonces que le es el debe. Estado. Y ahí El quién es. presidente del Consejo de Administración del SOAPAP es el gobernador. Sí. Y el presidente técnico es el presidente municipal. El director del SOAPAP es el que se encarga ahora de regular la operación de concesiones integrales. Es el supervisor, es el que le hace las auditorías, que le revisa las obras, que le revisa los costos, que le revisa los programas de inversión. Es el SOAPAP. Entonces, quien les debería estar exigiendo Es el es el SOPAP. SOAPAP, pero no funciona. Entonces, ¿quién sigue? El presidente del Consejo de Administración. El presidente del Consejo de O sea, Administración. Jiménez Merino tiene un nombramiento que le dio. Él es SEAS, Él es el es de la SEASCO. Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. Él no tendría Que que involucrarse. él tiene las facultades para asesorar a todos los organismos operadores, apoyar a todos los organismos operadores, con los proyectos, con los programas, con la capacitación, con todo. Fíjate que el SEAS no tiene muchas facultades que debería de tener. ¿Te refieres a quien lo dirige? No, facultades institucionales. No, pero ya que estamos en confianza, pues ya dimos sobre. No tiene facultades, no tiene facultades orgánicas. Orgánicas. Entonces Es orgánico, él que entonces. debería ser así se crearon,
las comisiones estatales de agua en el país, en todos los estados hay una, son la contraparte de la Conagua, pero no las tienen. Aquí en Puebla no las tienen. Prácticamente. O sea, entonces, al que hay que exigirle que resuelva lo que está mal, las fallas de concesiones, es al SOAPAP. Al SOAPAP. En primera instancia. En Y en primera segunda instancia, al instancia, director. ¿Quién es el director? Si el director. Gaitán, Gustavo Gaitán, ¿no? Sigue Sí, Gaitán. está ahí. Sí, Gaitán ya está inventariado ahí. Ujú. Entonces, Sí, ya lleva, ¿verdad? es el director. Es el director. Si el director no funciona, el presidente ejecutivo. Que es el presidente municipal, Y si no, para eso está el presidente del Consejo de Administración. que es el gobernador. La máxima autoridad del sistema operador de agua potable Es el gobernador. es el gobernador. Esa es la máxima autoridad. Es el que tiene que decidir y tiene que imponer el orden en el manejo del Ahora, agua. ¿cuáles son las ataduras que hay para que el Ejecutivo no pueda irse a fondo y poner orden en esto? Hay amarres, hay mafias, hay intereses económicos, hay retornos, hay mafia. Mira, es inexplicable el por qué el cumplimiento de la ley. Ya no le estás exigiendo algo sobrenatural. Le A estás lo que está exigiendo obligado. simple y sencillamente lo Que cumple que el le contrato. obligó la ley, cúmpleme Sí, el contrato. Exactamente. Yo también hago la pregunta, ¿qué fuerzas tan poderosas han movido a los gobernadores para que en campaña lo hayan utilizado como el punto fundamental para mover las emociones y las pasiones de los votantes y se inclinen a favor de ellos? Y a la hora de tomar posesión, cambien totalmente. ¿Qué poder existe? Yo no veo ninguno, porque simplemente le está diciendo, oye, cumple Ahora, con la ley. El mismo, Porque si no lo cumples tú, si tú no lo haces, es un delito por omisión también, ¿eh? ahora, el mismo grupo que es el dueño de Concesiones Integrales o Aguas de Puebla, es el mismo grupo que es dueño o que era el dueño, o el que tenía el Museo Barroco, que son los Hank. O sea, ya pudieron negociar la deuda con los Hank en el Museo Barroco. ¿Y por qué no se puede negociar en el tema de la concesión? Es más, yo siento, fíjate, ¿Habrá letra sí. chiquita? ¿Habrá documentos Yo creo que, escondidos de lo que se firmó? mira, yo he leído todos los convenios, ¿eh? Y hasta la letra chiquita. Yo creo que hay letra en algún lado. Debe haberlo, porque yo no me explico por qué razón, estando de por medio la salud y el bienestar de la población, no es algo. ¿No se es puede algo mínimo. expropiar la concesión? Se puede revocar, se puede. Pero creo que si la revocan tienen que pagar una sanción, Bueno. una cosa. Hay que... Pero sería materia de un litigio, Es tampoco un le vas a litigio. pagar por Es, así es, porque es sí. un litigio, es un litigio, pero, Eso saben de litigios. a ver, Asesora. todo mundo piensa en pagar. ¿Y por qué no cobrar? ¿Y por qué no, oye, me tienes que pagar porque no me cumpliste? Me tienes que pagar porque me causaste un daño ambiental, un daño económico. ¿Cuál es un daño Me tienes que visible? pagar por incumplimiento, pues debe haber. Un daño visible. Fíjate que se ha escudado Gaitán diciendo siempre que le dejaron una tremenda deuda, que le dejaron endeudado al sistema. Por eso está así. ¿Sí? Pero lo que no dice es que ese endeudamiento sirvió para modernizar el SOAPAP y gracias a ello él pudo hacer una negociación con una empresa Español. Española, sí, una empresa a la cual le entregó un sistema moderno que le costó y le está costando a los poblanos. A ver, 1.500 millones de pesos. Déjame 1.500 millones de preguntarte pesos. algo subversivo. Uh-huh. A ver si te saco algo. No me hagas cosquillas porque soy. No me hagas risueño para él. Mira, yo vi el otro día una manifestación de vecinos en La Margarita ante funcionarios federales y estatales que fueron pues no sé exactamente a qué fueron, pero hicieron una reunión pública y un vecino, se levantó y le gritó a las personas que estaban en el presidio que no estaban haciendo nada, que quién era el responsable de los baches, porque hay un montonal de baches en La Margarita. Yo fui a La Margarita el otro día y efectivamente la ciudad está hecha un asco con los baches. Y cada vez oyes más a gente que protesta por el tema,
pero en corto, en redes sociales, en esto. El tema del agua es muy delicado, el tema del agua provoca guerras en el mundo, ¿no? Y si todos los poblanos nos levantamos en huelga de pagos al SUAPAP y decimos no pagamos porque no estás cumpliendo, ¿qué sucede? Fíjate que veo. ¿Podrías encabezar ese No, movimiento? no, ya a mi edad. Tal vez. Lo regresan a hacer. Me hubieras invitado 20 años y lo hubiera encabezado. 20 años antes y lo hubiera encabezado, pero con todas mis fuerzas, toda mi pasión. Pero mira, es que el problema que se presenta en este momento con la gente es que está desalentada. La gente ha hecho movilizaciones. Hay grupos que tienen, desde que entró Aguas de Puebla, haciendo manifestaciones y haciendo protestas y cerrando calles. Y no hay oído de un político que retenga los reclamos. Los hay en campaña. Sí, Porque en campaña son muy perceptivos. Sí. No, sí, hay además con desayunos y todo. Pero no ha habido en este momento, no ha habido la disposición de la gente, porque está desalentada de la gente, de la gente del gobierno, que ha prometido cosas. Morena llegó con una enorme esperanza. La esperanza de México. De esperanza. Y lo están desperdiciando gente. La esperanza de México, que vale mucho la esperanza de México. Porque se pueden hacer muchas cosas con un pueblo esperanzado y motivado y echado para adelante. Entonces es un problema político. Es un problema político. Es un problema político. La gente está desalentada y piensa que no le va a hacer caso ya. Ninguno de los que están les van a hacer caso. No piensan que exista en el gobierno alguien que si ellos se levantan y ellos manifiestan, les vayan a hacer caso. Les han de tener más miedo a la represión. Vino Claudia Sheinbaum, visitó el Atoyac, anunció una inversión fenomenal, anunció no sé cuántas cosas para limpiar el río. ¿Sucederá? ¿Pasará? O sea, si la presidencia de la República no puede con el problema, ¿quién va a poder con esto? ¿Y por qué? O le mandamos una carta al embajador de los Estados Unidos que venga, que visite el río Ixbalquillo y que él sea el conducto con Trump para que Trump entonces diga, también declaramos como factor de contaminación al lago de Ixbalquillo y a todos sus afluentes. Fíjate que todo piensa en los millones de pesos. ¿Y por qué le vamos a pagar nosotros? Bueno, finalmente siempre lo pagamos. Pero ¿por qué la empresa no construye las plantas? ¿Cuánto dinero no tiene que poner el gobierno federal? Concesiones integrales. Esa es muy buena pregunta. A ver, ¿Cuánto dinero recauda y cuánto dinero le invierte? Gana? A ver. ¿Cuánto dinero recauda al año y cuánto dinero invierte? Toda la información que se maneja, que yo manejo, es información extraoficial. No, eso es información oficial. Es la que publica la Conagua. Es la que publica la Conagua en sus publicaciones anuales. Y ahí pone, por ejemplo, en el programa de indicadores de gestión de organismos operadores que publica la Conagua, lo encuentras en internet, viene ahí. Toda esta información es responsabilidad de cada organismo operador o cada sistema de agua potable que nos proporcionó la información. Nosotros solamente la revisamos, la analizamos y cuando existe un dato que no alguna inconsistencia no pase nuestros análisis, no lo publicamos. Y de Puebla casi no se publica nada. Se publica de San Martín, se publica de aquí de Puebla, de Condiciones Integrales, algo de Tehuacán y algo de Atlisco. Bueno, ¿qué dice la información de 2022? 2022, de hace ¿qué? 3 años. 3 años. Que es la que tiene, es la última información. Es la más actual. Entonces, ¿qué dice esa información? Dice que en el 2022 los ingresos totales anuales, sí, totales en el año 2022 es de 1.700 y tantos millones, 1.720 y tantos. Es lo que recaudas. El ingreso total. Por agua potable, drenaje, por permiso, todo. 1.700.
y de El gasto gastos Ujú. totales, Ujú. 1,224. O sea, hay 500 millones de Hay pesos. 499, casi 500 millones de pesos de diferencia que saca de utilidad. Es la diferencia entre Ujú, todos los ujú, gastos ujú. contra todos los, Sí, del debe y el contra haber todos los y en ingresos. porcentajes están Sobran ganando 400 millones de 25%. pesos. Es lo que saca la empresa. Ahora te pregunto. Ahora, Ahora, pues, es que déjame esas darte, no, ganancias hay un porcentaje que le no, dan pero a tu déjame darte papá, un dato, ¿verdad? déjame un dato Ujú, importante. Saca esos 500 millones de pesos. Pero pierde, entre lo que pierde, el agua que pierde en la red y el agua que factura y no cobra, es cerca del 70%, 68, como algo ujú, así. ujú, De lo que no cobra. ujú, Saca 100 en 2022 otra vez. Datos ujú. de la Conagua, presentado. Ujú. 120 millones de metros cúbicos. Dice que llegan a las casas 83. Ya perdí un madrazo ahí, ¿eh? Ujú. De 120 y dice Pero que eso llegaron a las casas. contablemente tiene una explicación. Las fugas. Tú le dices al contador, oye, no, mis ingresos fueron menos, ¿qué te pasa? Pues es una manera de proteger lo que realmente estás ganando. Sí, Por sí. favor, Ahí hombre. bueno, No, eso es una luego ahí, tranza y luego financiera. ahí Ese dice, era el estilo de Moreno Valle, Ujú. esos números así. bueno, eso es, bueno, pero pues fíjate hasta dónde voy. Con esas cuentas, con esas pérdidas tan grandes que tienes de agua, pero falta todavía agregarle lo que facturaste y que la gente no te pagó. Ujú. De tal manera que al año vienes cobrando del total de tu Sí, pero producción. tienes los recargos, tienes Sí, los... sí, no, del total de tu producción vienes cobrando exclusivamente como el 30 y tantos por ciento, o ponle 40%. Ujú. Es lo que vienes 120 millones. es lo que vienes cobrando de 120 millones. ¿Qué empresa que pierda el 60% de su producción puede tener utilidades? Este tiene utilidades. ¿Por qué? Porque las Sí. tarifas que está cobrando, las tarifas que está cobrando están al doble de lo que deberían ser. Las A tarifas ver, de... todos hemos tenido problemas con nuestro papá, ¿no? Sí. Llegan y dicen, ¿cuántos metros cuadrados tienes? Tantos. ¿Cuántas personas viven? Tantas. Ah, tu tarifa es de tanto. Oye, espérate. A ver, estás pensando que por cada... No es que has de tener 10 baños. No, entra y ve cuántos tengo. Ujú. O sea, hay un criterio, o en un Ujú. restaurante Ujú. con Gaitán lo platiqué Ujú. muchos. A ver, ¿tú cuántas mesas quieres que tengo en el restaurante de acá a la vuelta? No, pues tienes 10 mesas o 14 mesas. Ajá. Y con eso me vas a poner una tarifa en función de 14 mesas. Pues sí, se saca un promedio por comenzar, no sé qué. ¿Por qué no me mandas un inspector todos los días a ver cuántas personas entran? Ujú. Porque me estás cobrando por mesas, no por clientes. Esas son las cuentas No, que hace. Y si bueno, te roban la toma de agua, tienes que pagarla tú. bueno, eso que estás diciendo, Además, eso que estás diciendo explica el por qué, teniendo tantas pérdidas, siendo tan eficiente para administrar el agua, siendo tan eficiente para facturar, tiene utilidades. Entonces, qué tienes pues de es un gran empresa, negocio, qué hombre. tienes de empresario, qué tienes de empresario para que un recurso Es un que gran es negocio. vital Ujú. para la vida se esté manejando con esa Ya, displicencia, ya. con esa Sí, ineptitud sí. y todavía le dé Oye, ganancias. en el mundo funciona también así. En otros países, en otros No. estados. No, hay organismos que son verdaderamente, pues, cotizan en la bolsa. Ya. Cotizan en la bolsa porque es un bien que lo manejas como monopolio y además es poco sustituible. Difícilmente lo puedes sustituir para muchas de tus actividades cotidianas. ¿Habrá Entonces tienes el huachicol mercado de agua? cautivo. Sí, claro. ¿Se roban el agua? Sí, claro, ¿Me sí. podrías decir cómo? No, claro. Yo creo que Digo, hay Pues los gente del mismo piperos, ¿no? organismo que conecta Ujú. a alguien sin que esté pagando o que sin que esté contratado o simplemente que esté sacando el agua sin Ya. tenga una toma adicional. Hay muchas formas Francisco de Castillo hacerlo. Montemayor, nos quedan 4 minutos. Hace unos días hiciste una rueda de prensa para decir que habéis presentado una denuncia penal contra, creo, 9 funcionarios Sí. que habían participado en tu detención
te detuvieron, ahorita nos dirás en qué Carrancá, año, por Flores, peculado, te Flores. acusaron del delito de peculado. Peculado. No te comprobaron nada, estuviste en prisión no sé cuántos meses y estuviste en prisión domiciliaria. ¿Qué ha pasado con esa denuncia? No, no ha pasado absolutamente nada, porque el Poder Judicial, el Poder Judicial y el poder que maneja el gobierno, los gobiernos, lo utilizan para todo, menos para dar paz, seguridad, tranquilidad a las familias de Puebla. La utilizan para amenazar, la utilizan para amedrentar, la utilizan para fabricar delitos y someterte, para callarte. Para mí, para mí fue algo muy Esta claro. denuncia por peculado fue Cuando- por tu gestión en el SUAPAC, en el, No, sí, con la Secretaría del Medio en Ambiente. el Secretario de Medio Ambiente. Yo empecé a denunciar que se estaban robando los camiones que habíamos dejado. Habíamos dejado camiones, habíamos dado 168 camiones para recolección de basura a los municipios que ni siquiera tenían. Habíamos dado camiones Thornton, no eran Kingworth, eran de 20 toneladas para mover la basura de los rellenos, perdón, de los centros de concentración intermunicipales de zonas muy alejadas para llevarlos a los rellenos intermunicipales. Entonces, todo eso lo denuncié. Se están robando las computadoras. De la Casa de la Tierra se robaron los proyectores, se robaron las computadoras, todo el equipo que bajaba las imágenes de satélite a tiempo real para tratar información ambiental. Todo eso se lo robaron. En el sexenio de Moreno Valle. En el sexenio de Moreno Valle. Y es Moreno Valle el que te denuncia. Entonces, yo empecé a denunciar eso, porque eso se había construido con recursos públicos. Claro. 44 viveros que producían 36 millones de plantas anuales. Los producían los campesinos, pero era dinero del gobierno que se dio para que se construyeran los viveros. Se perdieron, se abandonaron. Fue un saqueo brutal de todo esto, de una infraestructura que debería ser para proteger el medio ambiente, para mejorar las condiciones de las zonas, para tener un ambiente adecuado. Era el inicio. No quiero decir que con esto ya se estaba todo viviendo con un ambiente adecuado para el desarrollo de todo. No. Se estaba iniciando y se estaban creando infraestructura. Llega Moreno Valle y empiezan a desmantelar y a desvalijar. Todo lo que hizo Marín, gorro, vale, gorro. Espérame, pues si Marín no lo hizo con su bolsa, ni yo lo hice con mi sueldo. Se hizo con dinero público y ese es patrimonio, ese es activo del Estado. Es patrimonio del Estado. Entonces, tú denuncias eso. Yo denuncio y en eso. venganza te denuncian. Y en una ocasión dice que en una ocasión me dice que hubo malos manejos en la secretaría donde yo estuve. Y entonces yo publiqué también en un medio y le dije, señor, te reto a que me demuestres hechos de corrupción en la secretaría donde yo estuve. Y yo sí te demuestro a ti hechos de corrupción que tú cometiste. Pero digamos, ¿qué es lo que te estaban denunciando en concreto? Entonces me denunciaron algo que yo había denunciado, el robo de los camiones. Los centros de transferencia. Un centro de transferencia, faltaban los cables, o ya no estaban las computadoras, o ya no estaba una llanta del camión. O sea, por eso que tú denunciaste, te denunciaron a ti. Sí, y por eso me denunciaron a mí. Y, por ejemplo, un centro de transferencia que le faltaba, se había robado la malla ciclónica. Me cobraban todo el centro de transferencia, las básculas y todo esto. ¿Esa denuncia quién te la presenta? Esa denuncia, Rodrigo Riestra, que fue el que te sustituyó en la misma secretaría. Rodrigo Riestra. No, me sustituyó Emi Camacho. Emi Camacho. Emi Camacho. Pero Emi Camacho, Por eso yo le entregué todo a Emi Camacho, 3 meses. Duré para entregarle todo. Me felicitó en una reunión con ella, con el que estaba recibiendo por Rafael Moreno Valle, era ¿cómo se llama? Manzanilla. Fernando Manzanilla. Y él estaba recibiendo y él me dice, no, yo no tenía ningún problema, me entregó todo perfectamente. Mira, pues, muchas gracias. Bueno, 3 meses para entregarle. Todo. Lo que a mí me estaban denunciando. Yo no había terminado 2 años antes, el 2008. Yo entregué el 2011, enero. Pero Riestra, entonces, ¿dónde entra? Entonces, Riestra sustituyó a Emi Camacho. Rafael Moreno Valle le da instrucciones de que me calle, que me busque, que me escarbe. Juntan los trabajadores para decirle, oye, por favor, cosas irregulares que haya hecho. Hizo como 2 o 3 reuniones, nadie le aportó nada. Fueron a Flor del Bosque a decir que matábamos los venados. Los venados de cola blanca. Que nos comíamos y que nos comíamos los jabalíes. O sea, no hallaba que integrarme, pero obviamente que un delito ese... ¿Y los patos del Parque Revolución Mexicana qué pasó?
Eso es que Ahí no, siguen los patos. ahí se queda. ¿Cómo no? Pues yo voy a No, caminar. bueno, ahí- ahora, pero cuando Moreno Valle desaparecieron los patos. Del aviario de Y Martín. sí. Bueno, A él le bueno, gustaba mucho entonces, el pato. Ujú. entonces no encontró A nada. veces se hacía también. Buscaron una auditoría que le habían hecho a Amy Camacho por ahí. Y allí la condicionaron y no cabía, no la podían armar. Y entonces le metieron peculado, pero no había peculado ahí, Ujú. no había absolutamente nada. Entonces la arman, la fabrican Te detienen, y me detienen. vas al Cerezo y estuviste En ¿cuánto 2 horas tiempo? voy a hacer eso. Estuve 7 meses en el Cerezo, en condiciones al principio deplorables. Después ya le agarras el modo y la libras. Pero luego me llegaron, imagínate, la primera noche me meten a dormir en una celda, a dormir entre comillas, en una celda de 3x3 con 55 reos, donde no cabía Dormían parados. nadie. No, parados todos, sí. Ujú. No te podías mover. Y si te movías, los madrazos, o sea, por mayor. Ujú. Entonces, pues ahí estás toda la noche sin dormir, parado, sin moverte, porque no hay dónde meter el pie, dónde mover el pie. En un lado tienes uno, y luego tienes otro, y tienes otro por acá. O sea, horrible. Pero pues ahí aguantas vara. Yo no sé cómo aguanté vara ahí tanto tiempo. Tú no sabes, Jesús Manuel, Rodolfo, no sabes tú la capacidad que tiene el ser humano para vencer la adversidad. Ujú. Estuviste La fe, 7 meses la ahí. fe en Dios, la fe en ti mismo, que lo que Es estás lo que haciendo nos está decía bien. Paco Romero. Sí. Sí. No, hombre, También. oye, ¿dónde vas a pensar que un viejo de 71 años, tenía 71 años, vas a entrar a un penal No, hombre. y en medio, y vas a pasar en medio de todos los campos? Oye, te surras de miedo. Pero dije yo, ya me pusieron aquí, pues aquí salgo, porque salgo, cabrón. Ujú. A mí este cabrón no me va a humillar ni me va a doblegar. Y entonces dije yo, voy a aguantar, y voy a aguantar. Y ¿Y aguanté nunca te has topado con Riestra y con con ninguno de ellos, Flores o con ninguno de ellos. Y este, no les deseo con más que, Delano? no les deseo más que se haga justicia, nada O más. sea, presentaste una denuncia después de que Presenté sales. la denuncia y ¿sabes qué me dijo la fiscal? Después a los 2 años, ¿qué es que me dijo? ¿Cuál fiscal? ¿La actual? ¿Idamis? No, la fiscal especial que me pusieron, Ujú. una fiscal, una muchachita jovencita, pobrecita, me decía, ¿En qué "Oiga, administración? en esta ¿De Céspedes. Barbosa o de en la de Céspedes? Barbosa, en la de Barbosa, Ujú. me decía la muchachita, oiga, ya, pida mi cambio, yo no quiero estar en este caso, yo no quiero llevar, ya, pidan mi cambio, no quiero. Porque ella sabía perfectamente bien Que no iba a poder. que no, y que tenía que meter a la cárcel, no iba a poder meter a la cárcel ni a Carrancá, ni a ninguno de ellos. Entonces me dijo, ya cambien, por favor, ya, no quiero estar aquí, invente algo. ¿Esa es la 4T para ti? No, hombre, la 4T aquí nunca ha existido. Aquí no ha habido cambio. O sea, hemos vivido el engaño. No, Dime la verdad. aquí la 4T no ha habido cambio. Ah. Ve lo que dice en el discurso de agua, ve lo que dice en saneamiento, ve a los diputados cómo votan y cómo apoyan a Aguas de Puebla. Yo estoy viendo por la cuestión ambiental, no sé si en otros sectores haya habido cambio. Pero yo te puedo decir que Entonces, de esa denuncia que presentaste no hay ningún avance. dice, no, sí, ya avanzó. Ya la gente de la fiscal ya la mandó para que los juzgaran. Ya encontró elementos para Ujú. que no encontraba. Es más, cuando La actual fiscal. la actual fiscal no fue, creo que tocó con la otra, con Ujú. el anterior, es una Ujú. mujer. Bueno, entonces ya la fiscal, después de 5 años, integró el expediente Ujú. y lo mandó para que, Justicia pronta y expedita. sí, de 5 años. Ya van para 1 año y no han podido asignarle el caso a un Chao, pues. juez. Ujú. Porque Bueno. se encubre. O sea, sigue en Sigue en la mesa de la sigue en la fiscalía, no ha mesa, llegado no ha llegado al tribunal. Es la justicia. Vallarta se pasó 20 años adentro. Oye, no le dieron no, espérame, lo escuché. Dice, yo tengo, con una denuncia que puse, tengo 20 años y no me han podido entregar el expediente. Le digo, ay, si entonces yo soy privilegiado, a mí en 5 años me lo integraron, pero ahora que pase que lo judicializan, Ujú. ya va para 1 año Ya. y no Bueno. pueden judicializar. Paco Castillo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, me A la ver qué pasé día vienes de nuevo. rapidísimo. Cuando ustedes Y me inviten. platicamos pues de otras cosas. Cuando ustedes me inviten, platico de lo que yo sé. De lo que yo sé. Y siempre me gusta platicar esto porque pienso que en un momento dado puedo dejar algo que sea de utilidad Ujú, para la gente. claro.
como experiencia, buena o mala, Sí. o como un elemento más para su reflexión. Y yo Para no el tengo, análisis, sí, finalmente. para el análisis, yo no tengo nada contra los gobiernos, tengo muchas cosas en contra de los malos gobiernos, de las malas acciones, de la ineptitud, de la corrupción, de la simulación. De eso sí tengo para aventar y echar. Ya Porque yo están ya las fui, plantas tratadoras, por ejemplo. ya fui servidor público. Sí, sí, sí. Claro. Yo ya me calé, Claro, ya me calé en el claro, servicio claro, público. claro. Y yo creo que no la hice tan peor como... Pues muchas gracias. No, Gracias, gracias a Paco. ustedes.